en nuestro país. Recientemente el presidente de la República se refirió de nuevo a la cifra de personas contagiadas, lamentable realmente porque estamos hablando de 42 personas en las últimas 24 horas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto es algo que se tenía previsto por parte de las autoridades, el comportamiento que estaba teniendo y comparado con lo que está ocurriendo en otras naciones, pues afortunadamente pues es bastante reducido el número de contagios en nuestro país. Esperemos que la contención siga dando resultados positivos. Hay que recordar, amigo televidente, estamos en estado de calamidad, sigue vigente el toque de queda a partir de las 18 horas. Lo importante acá es mantenerse en su vivienda lo más que pueda. Sabemos que hay personas que tienen que salir por X o Y razón. Las personas que necesiten salir y que no puedan evitar exponerse, pues lo que tienen que hacer es cuando volver a casa, asearse de manera adecuada, limpiar sus zapatos, de preferencia la ropa de una vez tienen que ponerla a lavar y por supuesto también es recomendable bañarse. El uso de la mascarilla, recuerde, también es algo obligatorio. De hecho, las personas que no utilicen una mascarilla y sean sorprendidas en la calle serán multadas por la Policía Nacional Civil, por las autoridades, y la multa podría ser desde los 7,000 quetzales hasta los 150,000. Todo esto con el objetivo de evitar que continúe expandiéndose el virus en nuestro país. Alan, y no es para menos. Las autoridades continúan haciendo esas llamadas de atención, esa recomendación, esas medidas preventivas, porque conforme hemos visto desde que se declaró la alerta en el país por la pandemia el pasado 13 de marzo, han ido incrementando los casos día por día. Ayer fue una suma pues bastante relevante, 384 casos ya de COVID-19 confirmados en el país. Es necesario también dar a conocer ese desglose porque figuran lamentablemente 11 personas fallecidas a causa de este tremendo virus. Hay que mencionar también 2 personas que fallecieron no necesariamente por COVID, pero sí eran positivas de COVID-19. Además, con esto hay que resaltar la cifra muy importante para valorar el trabajo que están realizando el equipo médico, los especialistas, en fin, todas aquellas personas que están trabajando en esa contingencia mientras usted debe quedarse en casa. Van 30 personas recuperadas. Esto hace un total de casos activos 341 y un total de casos de 384 casos distribuidos y detectados con diferentes líneas de contagio en las diversas regiones, que ha contemplado una radiografía que el gobierno de Guatemala ha oficializado para dar a conocer los casos que van surgiendo durante cada jornada. Bien, mucha atención, amigo televidente, porque en este momento le damos la bienvenida a la doctora Luisa Fernanda Martínez, quien nos acompaña en los estudios de TN23. Bienvenida, doctora, qué gusto saludarle. Su especialidad es neumología. Definitivamente son ustedes los que llevan el liderazgo en el monitoreo de qué otros tratamientos se están llevando en otros países que van saliendo de la crisis, aunque hay que resaltarlo, no hay una cura definitiva para el COVID-19 hasta el momento. Qué gusto saludarle, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es correcto, de la información que usted está brindando, hay muchos estudios que se están llevando a cabo acerca de los posibles tratamientos, pero hay que entender esa palabra, ¿verdad? Posibles tratamientos, que falta todavía avanzar más en los estudios y en las posibles complicaciones y efectos secundarios que pueden tener. Entonces tenemos que informarnos bien antes de decidir por nuestra propia cuenta tomar algún medicamento. Por supuesto, muy importante, y esto independientemente de la pandemia que se está viviendo, lo recomendable pues es siempre acudir con el experto, nunca automedicarse. Doctora, ¿se tiene conocimiento ya a esta fecha de qué es lo que ocurre con las personas que fallecen? ¿Por qué terminan falleciendo? Porque sabemos de que, bueno, los mató el coronavirus, los mató el COVID, pero ¿qué es lo que ocurre en su cuerpo específicamente? Y sabemos que tiene que ver con sus pulmones. Exacto, el principal órgano afectado van a ser los pulmones. La severidad de los casos, sí debo aclarar, sobre todo se ha dado en pacientes adultos. Lo que tenemos reportado es que ocurre una inflamación importante secundaria a la infección. Incluso se han documentado casos en que puede llegar a ocurrir fibrosis, que podríamos decirlo de alguna forma es la cicatrización del pulmón, y eso puede generar complicaciones a futuros como la falta del intercambio de oxígeno, y por lo tanto empezamos a tener fallos a nivel de diferentes órganos también, y eso complica el pronóstico y es lo que está llevando a la mortalidad de los pacientes, sobre todo adultos. Doctora Martínez, se menciona que los pacientes, por lo que usted va dando detalles, se dice a la población, bueno, se complica directamente con una neumonía severa. Sin embargo, el tratamiento que hasta hoy se conoce para la neumonía no aplica para el COVID-19. ¿Por qué, doctor?
Sí aplica en cuanto a soporte ventilatorio, ¿verdad? En este caso vamos a entender como neumonía la inflamación y la ocupación o el daño que está ocurriendo en los alvéolos a nivel del pulmón. Los alvéolos van a ser los encargados de llevar el oxígeno desde el exterior hacia nuestros órganos y tenemos un daño principalmente a ese nivel. Entonces, medidas básicas como ventilación, oxigenoterapia, sí son efectivas contra el coronavirus. El problema es que no tenemos un tratamiento, por decir, un antibiótico contra una bacteria, un antiviral contra el coronavirus, que es lo que nos está dificultando el dar un tratamiento que pueda mejorar el pronóstico en estos pacientes. Pero las medidas básicas están funcionando. Sin embargo, cuando los pacientes tienen factores de riesgo u otras enfermedades o comorbilidades, eso empeora un poquito el pronóstico y complica el escenario en general. Doctora, hace un par de semanas tuvimos justamente una plática, una conversación con un médico bastante reconocido en nuestro país. Nos indicaba que estaban estudiando la posibilidad de que no estaban sirviendo los ventiladores y no estaban dando el resultado que se tenía o que se esperaba, porque lo que estaba ocurriendo, y existía justamente, como usted le mencionaba, una posibilidad de lo que estaba ocurriendo en realidad, que la sangre se estaba coagulando, y eso era lo que justamente ya no permitía que hubiera oxígeno. Sí quiero aclarar ese punto también porque han surgido diferentes artículos. Es importante mencionar que todo este tema es nuevo para todos, incluso para el gremio médico, y están surgiendo muchos artículos, muchas investigaciones y propuestas del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo con el coronavirus. No todo tiene respaldo. La teoría de la coagulación es una. Sí han habido complicaciones en problemas de coagulación en los pacientes con coronavirus, pero la principal causa o la principal afectación sí vamos a tener un problema a nivel respiratorio, una neumonía secundaria al coronavirus, y secundario a esto podremos tener otras complicaciones como trastornos de coagulación. Pero sí tenemos que informarnos bien y tratar de delimitar bien qué son los estudios que estamos tratando de ubicar e informarnos bien. Doctora, usted mencionaba que definitivamente el tratamiento no hay como tal un antibiótico, pero que sí servía la fase de ventiladores. Cuando nos referimos a ventiladores, ¿es lo mismo que un respirador? Sí, exacto. Un ventilador es un equipo que nos da un soporte para respirar cuando el paciente no puede respirar o la demanda de oxígeno sobrepasa las capacidades que uno tiene. Utilizamos un aparato, un ventilador, un equipo que nos ayude a respirar. Pero podemos contar con oxigenoterapia desde cánulas nasales, mascarillas que nos brinden oxígeno para poder suplir las necesidades de oxígeno que estamos teniendo secundarios al daño pulmonar. Doctora, si no se tiene este equipo, por ejemplo, si hay personas que lamentablemente ocurre, y yo creo que no solo en Guatemala, quizá tienen los síntomas, quizá tienen fiebre, quizá tienen la tos seca, los problemas para respirar, pero les da miedo decir a las autoridades, porque en la actualidad y en nuestro país sobre todo, lamentablemente, se discrimina a una persona solo con el hecho de ver, por ejemplo, a los bomberos afuera de la vivienda con los trajes blancos, y quizá la persona va a recibir la ayuda en el hospital, pero sabe que su familia se va a quedar en ese lugar, y que incluso hemos tenido algunos casos donde llegan a apedrear las viviendas. Lo que quiero decir es que seguramente hay muchas personas que no están yendo al doctor, que no están buscando. Si no se tiene el equipo, si no se recibe la atención, hay más probabilidades de que la enfermedad sea letal para esas personas sin importar la edad. No. De hecho, bueno, por mi parte como pediatra se ha documentado que más del 90% de los niños infectados van a tener un curso asintomático, que quiere decir que no van a presentar síntomas o que pueden tener una enfermedad leve, pueden tener una neumonía que no necesariamente va a requerir oxígeno. Este tipo de pacientes sí puede mantenerse en casa. Es importante que sí nosotros notifiquemos al personal de salud, uno, para llevar las estadísticas de los casos positivos, dos, para saber que somos positivos y evitar así ser fuentes de contagio para otras personas que estén sanas, y porque tenemos que entender y saber reconocer signos de alarma de cuando tenemos que consultar al hospital. En el caso del coronavirus, cuando tenemos nosotros dificultad respiratoria, es una señal de nuestro cuerpo que nos está haciendo falta oxígeno, y en ese momento es necesaria la atención médica. Doctora, hay muchas preguntas, la verdad, que han surgido aquí en el set, que llegan hasta nuestra sala de redacción, pero básicamente se ha hablado que se acerca la época lluviosa. Se va a poner más húmedo el ambiente aquí en Guatemala. Eso podría generar mayor problemática en cuanto a la pandemia, podría incrementarse más los casos por este ambiente húmedo. Esa sería la primera. Y la segunda es que muchas personas dicen hay que tomar bastante vitamina C para protegerse. ¿Es válida esta herramienta en contra del COVID-19?
Ok, en cuanto al clima, tampoco tenemos nada confirmado. Mucho se ha especulado si probablemente climas más cálidos pudieran de alguna forma matar al virus. No tenemos nada documentado ni evidencia de que esto pueda pasar. Las épocas lluviosas que puede ocurrir, que empiezan a surgir nuevos virus. Entonces podríamos tener afectaciones por otros virus, los cuales al final pueden debilitar nuestro sistema inmune y predisponernos a padecer más enfermedades, ¿sí? En cuanto a la vitamina C, pues la vitamina C sí de alguna forma nos puede ayudar a fortalecer nuestro sistema respiratorio. No es algo curativo, es lo que es una vitamina, nos puede ayudar a mejorar, pero hay que entenderlo como tal, ¿verdad? Es una vitamina que nos puede ayudar a fortalecernos, pero tampoco nos va a evitar que nosotros estemos expuestos al coronavirus. Las medidas siempre van a ser las mismas, medidas básicas como la higiene de manos. Doctora Luisa Fernanda Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de que hay muchas dudas definitivamente cuando se habla de esto, pero lo importante es mantenerse bien informado. Agradecemos que usted nos haya, por supuesto, resuelto varias de esas interrogantes y, por supuesto, a nuestros televidentes siempre lo invitamos a mantenerse bien informado, pero definitivamente con algo confirmado, con la información oficial. Recuerde, en la red usted va a encontrar cualquier cantidad de cosas, pero no porque está en la red es cierto, por favor.